Bueno, en primer lugar, gracias a todos que hayan venido y un agradecimiento muy especial y bueno, a Candel. Y el motivo es, porque vamos a hacer una visita muy especial, una gira artística este año en el viejo continente, llevando varios espectáculos, no solamente uno, nada menos que al Vaticano, a Ciudad del Vaticano, a nuestro querido Papa Francisco. Pero yo vine y los convoqué a esta reunión junto con Candela, a esta conferencia, porque quería contar un poco cuál fue la idea germinal que llevó a poder realizar este encuentro, este viaje. Entonces, me gustaría contarles un poquito de qué se trata o cómo fue, para que ustedes puedan realmente comprender todo esto. Miren, los que me conocen saben que yo hace muchos años estoy con la música y especialmente con una agrupación que se llama Canto Libre, que es un coro y pequeña orquesta de niños y jóvenes que funciona en Santa Fe con chicos no solamente de la ciudad de Santa Fe, sino también del interior, y que desde ese proyecto surgió todo esto que les voy a contar ahora. Coincide que Canto Libre este año cumple 20 años de historia y que, bueno, junto con mi señora, con la que encaramos el proyecto, nosotros comenzamos a trabajar con chicos y con jóvenes, y durante todos estos años la vida nos fue llevando por distintos caminos, y en esos caminos los músicos de San Javier nos fuimos en cierta manera separando, y bueno, y la vida, gracias a Dios, nos coincide en este momento para encarar un proyecto conjunto. Por eso quería contarle. Canto Libre es un grupo que este año cumple casualmente 20 años, y nosotros hemos recorrido el país y países vecinos, y nos han llegado muchas invitaciones, y de hecho la vez que hemos tenido invitaciones de Europa, específicamente, no ha podido ir todo el grupo y ha ido una parte del grupo. Por eso esta es la primera vez que nosotros vamos a encarar un proyecto concreto, es decir, con todo el grupo Canto Libre, con Silvia y yo al frente, y bueno, pero lo más hermoso de todo esto fue que cómo se dieron las cosas. Hace 2 años atrás nosotros veníamos seleccionando un repertorio, me encuentro con un misionero, un músico, un bailarín misionero que hoy por hoy es el director de cultura de la ciudad de Posadas, en Misiones. Nos encontramos una vez hace muchos años en Neuquén, yo con Canto Libre, él con su Ecos de Tradición, un ballet muy importante, y ahí charlando con él salió la propuesta de rescatar una obra donde podíamos trabajar en forma conjunta. Esa obra era el Evangelio Criollo, es una obra de la vida de Jesús, que en vez de la tierra de Galilea, traída acá a las Pampas Argentinas. De ahí sale el Evangelio Criollo. El Evangelio Criollo lo empezamos a trabajar en aquel tiempo, le estoy hablando de 15 años atrás más o menos. No lo pudimos concretar porque teníamos un proyecto muy ambicioso con este chico, con este director de cultura, que era unir las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe para un proyecto emancipador como era el Evangelio Criollo. La vida él se fue a vivir a España porque después estuvo trabajando también de actor en Buenos Aires, después se fue a vivir a España, pasaron los años y hace 2 años atrás nos volvimos a encontrar en esas coincidencias de la vida, y con César rearmamos el Evangelio Criollo. Con él de Misiones, nosotros de Santa Fe empezamos a armar el Evangelio Criollo.
En esas coincidencias también de la vida, este otro gran músico argentino, santafesino y sanjavierino, Candel, andaba por estas tierras. Después de tantos años nosotros nos hemos cruzado en el escenario, hoy les contaba que hace casi 40 años atrás, en el año 79, nos cruzamos acá cuando él vino con Antonio Pantoja y nosotros estábamos con Instrumental San Javier, con un grupito de chicos jovencitos, y ni siquiera nos cruzamos un saludo en aquel tiempo, y pasaron tantos años para que nosotros con este proyecto del Evangelio Criollo necesitábamos un charanguista, y yo lo encuentro y lo invito al proyecto. Y sorprendentemente para mí y para nuestros chicos, él nos dijo que sí. Y bueno, se sumó Candela al proyecto. 2 sanjaverinos al frente de Canto Libre, Silvia y yo. Sumamos otro sanjaverino, que era Candel. Habían pasado por San Javier otros sanjaverinos también. Y bueno, ese proyecto que fue el Evangelio Criollo se presentó 2 veces en Santa Fe, se presentó en en Esperanza, lo llevamos a Misiones, hicimos 3 presentaciones en Misiones, lo llevamos a Capital Federal, a Buenos Aires. Nunca lo pudimos traer a San Javier, Dios quiera que algún día lo podamos traer. En Buenos Aires, una señora que estaba en un palco, se baja cuando termina, fue nada menos que en el Teatro Nacional Cervantes, 2 señoras que dicen, nosotros mañana nos encantó el concierto, vamos a Italia. Dicen, ¿nos daría un material para llevárselo? Y sí, le digo yo, les di todo, se llevaron el proyecto y a los 2 meses recibimos del Vaticano que les interesaba el proyecto del Evangelio Criollo, que no es la misa criolla. El Evangelio Criollo es una ópera folclórica argentina que se actúa, se canta, por eso es una ópera, donde participa un coro, donde participan músicos. Entre esos 8 músicos que participan de la ópera estaba nuestro amigo Candel, y además habíamos sumado 4 chicas del Paraguay, que cuando vos las escuchás cantar te vuelan la peluca, son unas cantantes tremendas, vos las conocés. Sumamos a estas chicas del Paraguay, que son excelentes, y bueno, nos llega esta propuesta del Vaticano, y bueno, decíamos nosotros, teníamos muy poco tiempo de trabajo, no sabíamos cómo íbamos a encararlo. El año pasado comenzamos a pergeñar, a pensar cómo llevar un proyecto a Europa, por los costos, entonces yo tenía que empezar a gestionar una gira donde nos puedan dar alojamiento y comida, primero, y para que después ese cierre sea en el Vaticano. Y bueno, después de muchas gestiones, pues yo le hablé de casi 2 años, se fueron dando un montón de cosas. Primero, un cantante holandés famoso, un barítono, cantante también de ópera, estuvo en Argentina. De casualidad nos encontramos, le interesó la propuesta, la llevó, y casualmente en la abadía de Verne, un lugar donde aloja 27 sacerdotes, es un monasterio, le interesó la propuesta del Evangelio Criollo, pero nos piden que le sumemos la misa criolla. ¿Por qué? Porque en Europa, según ellos, la misa criolla es un hit. ¿Por qué? Porque también en Holanda fue el primer lugar donde se estrenó la misa criolla. Ariel Ramírez se inspira ahí en Alemania, muy cerquita de Holanda. Él estaba en una casa donde estaba alojado, y mientras miraba por la ventana veía otro convento que estaba enfrente, y le decía, ¿por qué estaba abandonado? ¿Por qué no? Bueno, porque ahí fue un lugar donde habían alojado en la Segunda Guerra Mundial todo un montón de gente que había estado muy mal. Entonces él escribe la misa criolla en homenaje a esa, y nosotros vamos a llevar la misa criolla a Holanda. La misa criolla, el Evangelio Criollo. ¿Quién escribe el Evangelio Criollo? Un sacerdote jesuita, Amado Ansi, ya falleció. Ese es un sacerdote que lo transcribe el Evangelio como si fuera un Martín Fierro, para que lo entiendan.
perdonen que sea tan denso, pero les quiero contar todo esto para que se entienda cómo se fueron coincidiendo o se fueron dando las cosas. Este sacerdote jesuita escribe el Evangelio criollo y lo pasa en forma criolla. Con otros músicos salteños hacen la ópera. Nosotros la rescatamos como una obra casi olvidada. Nunca imaginábamos que esa obra nos iba a dar esta oportunidad, no solamente que la presentamos 7 veces en Argentina, en Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, y ahora esta posibilidad de llevarla al Vaticano. Y ahora con la propuesta de este cantante barítono famoso, Frank Herman se llama, una semana en Holanda, con 2 conciertos en Holanda. Uno en el Teatro La Piedra Azul, un teatro bellísimo de Holanda, y otro en la Basílica de la Abadía de Bern, una basílica antiquísima, hermosa. Cuando yo estoy en todo este proceso de estos contactos, me faltaba un lugar más para poder cerrarlo, y viene el contacto con Suiza, que ya les voy a contar en detalle por qué Suiza, por qué vamos a Holanda, por qué vamos a Suiza y por qué terminamos la gira en Italia. Cuando yo estaba terminando de cerrar todo esto en Holanda, Candel me cuenta que está con el proyecto de los cuadros de Pauque. Asombroso. Otro sacerdote jesuita. Y que esto y que aquello, lo vi tan entusiasmado que yo agarro y le escribo a la gente de Holanda. Vos sabés que también el charanguista que toca con nosotros está con los cuadros de Pauque. ¿Con los cuadros de quién? De Florian Pauque, un misionero jesuita. Ese misionero es admirado en Europa. Es admirado porque fue el único misionero que pudo hacer los dibujos de lo que él vivió. Es lo único que hay. Después Candel lo va a poder reafirmar más. Entonces le digo, ¿qué podemos hacer para traerlo? Está con nosotros, le digo. Él está en Japón en una gira, pero nosotros nos encontramos y él se suma porque va a tocar el Evangelio criollo y va a tocar la misa criolla. Por favor, traigan eso para acá. Sacerdote jesuita, Florian Pauque. Este que escribe el Evangelio criollo, Amado Ansi, sacerdote jesuita. Y el Papa es jesuita. Hay muchas coincidencias, pero lo más lindo era que yo me sentí qué bueno que Candel. Entonces sumamos otra obra más a la gira. Los cuadros de Pauque, la apertura de los conciertos, van a ser todos los conciertos con los cuadros de Pauque, que es grandioso. Es la exhibición de los cuadros de Pauque que estuvo en San Javier, con los sonidos que grabó Candel con un profesor de la Universidad de La Plata, de San Javier. Nosotros que somos de San Javier, van a estar girando por Europa. A todo esto llega el contacto con Suiza. ¿Por qué Suiza? Porque cuando yo me fui de acá, de San Javier, a mí el único que me ayudó espiritualmente fue otro sacerdote que, bueno, a nosotros nos apoyó, nos marcó mucho, el padre Eladio Lobato. No, Pepe. El padre Eladio Lobato fue muy fuerte para nosotros como guía, a pesar de las piñas que nos daba cada vez que nos dejaba todo monitoreado. Y bueno, y el padre Lobato me da el contacto, no es la palabra, con Monseñor Saspe. Monseñor Saspe nos recibía a nosotros algunos días, nosotros éramos estudiantes muy, muy humildes en Santa Fe, y nos recibía ahí en su lugar donde tomamos mate y comíamos bizcochitos. Y Monseñor Saspe me conecta, dice, ¿por qué no te vas a dar clase de guitarra? Dice, a un pueblito que está acá cerquita, que es chiquito, que es San Jerónimo del Sauce. A mí eso me abrió la cabeza porque me dio muchos contactos con otros pueblitos, San Jerónimo Norte, San Carlos, que hoy por hoy integran Canto Libre, chicos de ahí. Pero en San Jerónimo del Sauce me encuentro con otro sacerdote, que es el padre Gabriel Carrón, considerado casi un santo. ¿Por qué? Porque el padre Gabriel Carrón era un sacerdote que trabajaba mucho por los
protegidos, desposeídos, no solamente en los barrios marginales, sino en las cárceles.